cumpliendo la misión. En Hechos 9 estamos viendo la conversión clave de la transición. Acabamos de ver lo que pasó con Saulo, ¿verdad? Cuando alguien se quiere enfrentar con Dios, es imposible. Es imposible. Imagínense Saulo, un hombre que era de lo peorcito. Pero Dios obró en su vida. Los judíos rechazaron el mensaje y el reino. Entonces ahora Dios está llevando la salvación, está llevando su bendición a los gentiles. Y lo hace directamente. Ya no lo hace por medio de Israel. Recuerden que antes era todo canalizado a través de Israel, pero ahora ya no. Eso nos tiene que dar una lección. Que nosotros, como seres humanos, ninguno de nosotros, dice, puede creerse que si uno no lo hace, ya no va a funcionar las cosas de Dios. Si yo me voy, no, la iglesia se va a caer. Mentira. La iglesia va a seguir caminando, la iglesia del Señor. No, si yo no canto, ya no va a haber grupo de alabanza. Pues, ¿qué se habrá creído? Dios seguirá obrando y levantando a las personas que sean necesarias para eso. Y ahora vemos, los israelitas se creían mucho, ¿verdad? Pues no los necesito y ahora yo voy y trato directamente con los gentiles. Porque ese es Dios. Nuestra capacidad está limitada, no la de Dios. Y vemos esta transición de Israel a la iglesia, es decir, del judío al gentil, en el capítulo 8 al 12, como le estaba diciendo. Ya estamos en el capítulo 9, aquí en el libro de los Hechos. Aquí hemos estado viendo la conversión que es clave para este proceso. La conversión de Pablo, el cual se llama el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Aquí en el capítulo 9, perdón, todavía es Saulo. Todavía, pero ya va a ser Pablo. ¿Ok? Qué interesante. Hace 8 versículos atrás, de lo que vamos a ver el día de hoy, vimos cómo fue salvo y ahora vamos a ver qué es lo que hace un hombre que es salvo. Porque a veces cree que es salvo, pero no hace lo de un hombre que es salvo. Y lo que vamos a ver acá es cómo Pablo va a predicar en Damasco por 3 años, luego va a Jerusalén por 15 días y después se va a Tarso de Cilicia, donde predica por el espacio de 4 años. Así que vamos a ver qué hizo después de su conversión. Hechos capítulo 9, versículo 20. Y vamos a ver que Pablo se esforzó en lo que hizo. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Enseguida, es decir, después que se arrepintió, después que llegó a poner su fe en Jesucristo como el verdadero Salvador, enseguida Pablo empezó a testificar. Ahora, la vez anterior les había dicho que después de su conversión, Pablo fue a Arabia. Recuerden que les había explicado, había ido a Arabia, al monte Sinaí, y ahí había recibido la revelación de parte de Dios, lo que Dios tenía preparado para todos los gentiles. Y quisiera ir un momentito, detenernos ahí, vamos a ir a Gálatas para entender esto. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, y dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es decir, a mí no un hombre me cambió, me lavó el cerebro, como algunos dicen. Hey, tú estás yendo a esa iglesia, ya te lavaron el cerebro seguro. Allá en Perú dicen, ya te lavaron el coco. Pues es lo mismo. Entonces, por eso estás yendo. No. Y Pablo aquí está diciendo que a él no le lavó el coco nadie, sino fue una revelación directamente de Jesucristo. Es decir, Dios reveló la iglesia, Dios le revela el cuerpo de Cristo entre los gentiles. Recién a Pablo, antes de él, nadie sabía qué iba a pasar. Era un misterio. Un misterio es algo que no ha sido revelado. Y eso era. Es decir, primero Dios trataba directamente con el pueblo de Israel.
Pero el pueblo de Israel en su desobediencia, una y otra vez, lo hemos visto, y otra vez, no quisieron. Entonces Dios simplemente gira su rostro y mira a todos los gentiles. Y no vamos a decir, qué bueno que, no, qué bueno que lo rechazaron, no. Sino gracias por ese plan extraordinario de parte de Dios, porque Él ya sabía lo que iba a pasar. O sea, esto no fue una mera casualidad. Ya les he dicho en varias oportunidades, Dios no tiene plan B. Dios tiene un único plan y ese plan se va a cumplir. Querramos o no, el diablo quiera o no, se le puede levantar el infierno. Igual el plan de Dios se va a cumplir porque Él es Dios, el Dios todopoderoso. Así que recién le revela este misterio sobre el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Aquí a Pablo. Pero después de su tiempo, 40 días y 40 noches allá en el monte Sinaí, Pablo regresa a Damasco y enseguida se puso ¿a qué? A evangelizar. Versículo 21 de Hechos 9, sigamos ahí. Y todos los que le oían estaban con el ojo cuadrado, dice mi esposa. Aquí dice, estaban atónitos. Pero sí, es eso. Y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Estaban dudando. Estaban dudando de la genuina conversión de Pablo. A veces cuando, por ejemplo, en el mundo a usted lo conocían, ¿verdad? Que era tremendo allá. Y de pronto cambió. Y se quedan atónitos. ¡Ey! ¿No este era el que andaba de parranda ahí todos los fines de semana? Y que ponía la música en alto para que sepan que es él. Pues yo no conozco la vida de ustedes, pues estoy poniendo un ejemplo nomás. ¡Ey! ¿No es esta la que se peleaba y se agarraba de los pelos con todo lo que se encontraba en su camino? ¿No es esta? Y ahora está, míralo. O sea, se quedan atónitos. Y muchas veces, no, a mí no me van a engañar. Yo sé que no ha cambiado. ¿Verdad? ¿Sí o no? Así empieza la gente incrédula. Pues lo mismo pasaba con Pablo. No, yo no creo. Si este era el que perseguía y ahora van a decir que ahora sí, muy cristianito, muy hermanito. O sea, estoy diciendo, ¿cómo se dice? Lo que diríamos ahora, ¿verdad? Es lo coloquial, es un lenguaje así que cómo se expresan ahora, ¿verdad? O sea, igualito, es lo que decía, lo que dice acá. Es decir, que el cambio de comportamiento de Saulo se notó rápidamente. Porque cuando uno verdaderamente se arrepiente, cambias todo, no porque tú quieres cambiar, sino que comienzas a entender cómo tiene que ser el camino del Señor. Entonces tú abres tu corazón, te entregas por completo y el Espíritu Santo dice que va cambiando y va a cambiar el corazón de piedra en un corazón de carne, un corazón sensible para Dios. No son nuestros esfuerzos, porque a veces la gente dice, yo me comporto bien, pero su corazón no ha cambiado. En cualquier ratito sale toda la maldad que tiene acumulada. El otro día, yo siempre les hablo de los taxistas, ¿no? Porque pues siempre me los topo. El otro día me acuerdo, estaba con uno y me decía, me dijo comencé a platicarle rápido y me presenté, yo soy cristiano. Qué bueno, yo también. Le digo, ¿en serio eres cristiano? No parece. ¿Cómo que se enojó? ¿Cómo que no? Pues acabas de decir de que para que te vaya bien tienes que tener suerte tú y el taxi también tiene que estar con suerte, si no, no te va bien. Y como que él no esperaba que yo le dijera que soy cristiano. Le dije, tú no eres cristiano, tú eres de mentiras. Tú estás tomando el nombre de Dios y jugando, y con toda la gente que tú dices que eres cristiano, eres un mentiroso. Porque un cristiano no se comporta así. Un cristiano se comporta de acuerdo a lo que dice la palabra. Es cierto que tenemos errores,
Es cierto que pecamos eventualmente, tenemos fallas, pero ya no vivimos para estar haciendo la maldad. Ya no vivimos para estar nosotros, ¿en qué se lo voy a transar a este? Como antes, o ¿en qué voy a hacer? La maldad siempre está ahí, de una forma o de otra. Lo tenemos muy escondidito en el corazón y nadie lo sabe. Y todo el mundo nos ve, wow, qué buen vecino, o qué buena vecina. Pero el que verdaderamente se arrepintió, su corazón cambia. Ojo, no somos perfectos. Porque algunos quieren que su esposo apenas ya se convirtió, ya quiere ser el apóstol Pablo. Pues no, tampoco, ¿verdad? Es un proceso. Pero tiene que haber evidencias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí comprendemos eso? ¿Ok? Aquí entonces había una evidencia. El comportamiento de Pablo, pues, se notó fácilmente. Y le dije al taxista, mira, tú eres cristiano, pero tu taxímetro no está bien. Estás robando. Me quedo mirando, pues sí, y dices que eres cristiano. No, pues a los cristianos más se lo achaco todavía. Porque dicen que son cristianos. No, le dije, arrepiéntete. Estás con vida, tienes oportunidad de arrepentirte, pues. Estás en el taxi, imagínate un accidente, no sabes lo que pasa. Pero necesitas arrepentirte, no estás haciendo bien las cosas. No estás dando testimonio que eres cristiano. ¿Cómo que creyendo en la suerte? No, es que algunos compañeros lo salan el taxi, ¿para qué uno agarra esos taxis? Dijo. No, entonces no, le dije, un cristiano esas cosas ni le afectan. ¿Existen? Sí, existen. Pero un cristiano verdadero está protegido por esa protección extraordinaria de parte de su Padre Celestial. Si no, en todo caso, pues Dios es más débil que la brujería. ¿Sí o no? Pero sabemos que Dios es todopoderoso. ¿Cuántos entienden eso? Pues la brujería, ¿qué? Si el diablo le hace los mandados a Dios, imagínense. ¿Verdad? Así que se vio el cambio entonces de Pablo. ¿Ok? Versículo 22, sigamos. Pero Saulo mucho más, ¿qué dice? Se esforzaba, escuchen. Y esta es una palabra que tenemos que captar nosotros, guardarla en nuestro corazón. Se esforzaba. Alguien que se arrepiente, entonces se tiene que esforzar, hermano, se va a esforzar. Es decir, fíjense, no dice, vienes a Cristo y tu asunto todo se arregla. Es un camino de rosas. No tienes que hacer nada. Pero acá dice que se esforzaba. ¿Se dan cuenta? Entonces, la vida de cristiano es una vida que esforzada. ¿Saben? Porque si no fuera esforzada, ¿saben qué? Sería bien aburrida. No sé si usted entiende. Súper aburrida. Súper aburrida. Dice, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Cada día Pablo, dice, se esforzaba más en la predicación del evangelio. Y aquí es importante, hermanos, poder observar que solamente hay dos menciones en la Biblia respecto al esfuerzo que Pablo hacía. O sea, cuando Dios menciona el esfuerzo de Pablo, lo que Pablo hacía con fuerza, dice, lo tenía que hacer, él lo hacía con todo lo que era. Lo hacía con su energía, lo hacía con su tiempo, lo hacía con sus recursos. Es muy específico, con todo. Esforzarse no es decir, yo voy a hacer esto nomás. No, es en todas las áreas. Iba a evangelizar y le costaba. Pero él se esforzaba para hacerlo. O sea, no era de gratis, quiero que sepa. A veces estamos, sí, yo quiero evangelizar, pero no tengo un folleto. Pues compra, esfuérzate. A veces yo he visto algo, no he visto específicamente acá en México, pero he visto en otros países latinoamericanos, que muchas veces se quiere depender de las ofrendas del extranjero. Y se hacen los pobrecitos. No, es que mira, estamos pobrecitos, mándanos. Como si el Dios de acá no fuera el Dios de allá. Y saben, déjenme decirles que esa es una ofensa en contra de Dios.
Una gran ofensa. ¿Por qué? Porque el Dios es el mismo y provee allá y también puede proveer acá, porque es el mismo Dios. Pero cuando decimos, ay, es que no puedo por esto, yo quiero, pero no. No, hermanos, no nos estamos esforzando lo suficiente. ¿Y sabe por qué? Porque a veces no hemos valorado cuánto vale un alma para los ojos del Señor. ¿Cuánto vale una persona? Y entonces no nos esforzamos. A veces nos cuesta regalar una Biblia. ¿Pero por qué? No sabemos lo que es esforzarnos. Pero acá dice que Pablo se esforzaba. Pablo mucho más se esforzaba, dice, en la predicación de Jesucristo hacia los judíos. Es decir, se preocupaba en el evangelismo. Ahí se esforzaba. En la obra de hacer discípulos. La otra mención, fíjese, que habla de esforzarse con respecto a Pablo, está en Romanos capítulo 15, versículo 20. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Y de esta manera me esforcé. No dijo, el obrero es digno de su salario. Necesito que me mande un carruaje de caballos. De esos caballos árabes así de pura sangre. Y que me paguen pues $5,000 para ir. Bueno, en ese entonces no había en dólares, ¿verdad? Pero imagínense. Ahora, es que el obrero es digno en su salario y por eso vamos a cobrar. No, pues mínimo hotel 5 estrellas. O sea, la gente no se esfuerza, ¿se da cuenta? ¿Usted ve esfuerzo en ellos? ¿Comprende la idea? No, una cosa es de que alguien o una congregación le dé voluntariamente una ofrenda, que no está mal dar una ofrenda, ¿verdad que no está mal? Pero voluntariamente. Y otra cosa es que le pongan un precio a poder predicar, a poder venir y ministrar. Entonces, pues serán mejores que Pablo, yo digo. Pablo tiene que esforzarse. Y estos, yo pregunto, ¿qué esfuerzo hay en que te digan, sí, yo voy a predicar o yo voy a cantar y te cobro tanto? ¿Qué esfuerzo? Pregunto yo. ¿Dónde está el esfuerzo? ¿Capta la idea, hermanos? Sí, eso está claro, eso no necesita hacer una exégesis muy profunda. Entonces la otra mención respecto a Pablo, que Pablo se esforzaba a predicar en Cristo, es prácticamente en el evangelismo, en hacer discípulos. En eso se esforzaba. ¿Cuánto esfuerzo estamos haciendo nosotros entonces como iglesia o como individuos en esta obra? ¿Usted se está esforzando en la obra de evangelización? ¿Qué porcentaje de su tiempo o qué porcentaje de sus recursos está dedicando a la obra de evangelismo para ser discípulos? No, es que no me alcanza. Pues no se está esforzando entonces. ¿Estamos aprendiendo del ejemplo de Pablo? Pablo dice que se esforzaba. Y así tenemos que esforzarnos. Sigamos con el versículo 23 de Hechos. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta.
Es decir, cuando alguien comienza a esforzarse, van a venir los enemigos a querer matarte. Ahora pues tal vez no sea físicamente, pero te van a querer matar espiritualmente. Y te van a querer y te van a hacer cosas de una y otra naturaleza para que ya no hagas. Ya, dice que estás en esa iglesia, no sé qué te ha pasado. Hubieras estado con nosotros. Mira, ahora te han cambiado el cerebro. Ahora solamente lo ves evangelizar y predicar. Pues para eso Dios nos ha salvado. Pero cuando alguien, tienes que tener cuidado y ser muy cuidadoso. Cuando alguien, escúcheme, fíjense qué pasó con Pablo. Cuando lo iban a matar, y esta también es otra lección que tenemos que aprender. Cuando ellos lo buscaban para matar, ¿qué pasó? ¡Se escapó! ¿Sí o no? Pues fue bien mexicano. Él aprendió ese dicho. Más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Lo hubieran puesto en la Biblia, dice. Pues igual, si tú ves que algo te está matando, ¡corre! ¿Entienden o no entendemos eso? Claro. Tú ves que alguien te está ahí con los chismes, te está matando, ¡corre! Alguien te está ahí encima tuyo por una y otra razón, de la razón que sea, de la forma que sea, y eso te está matando tu vida espiritual, ¡corre! No te creas tan que vas a poder enfrentar. Pablo se fue, dijo, no, mejor me voy. Y está claro, ¿verdad? ¿No? Luego, permítanme, pasados muchos días, estos muchos días que Pablo pasó fueron 3 años, hermanos. 3 años. ¿Cómo sabemos? Pues ahí está en la Biblia, en Gálatas, mire, Gálatas 1:18 dice, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Es decir, después de 3 años de estar evangelizando en Damasco, Pablo se fue a Jerusalén. Como dice el versículo 26 de Hechos, dice, cuando llegué a Jerusalén, ahí está, nuevamente estamos enlazando para poder captar la idea. Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y ahí en Jerusalén, acabamos de leerlo en Gálatas, estuvo pues 15 días con los apóstoles, específicamente solamente con Pedro y con Jacobo, nada más. Sigamos versículo 28 de Hechos. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente, con denuedo significa. ¿Quiénes son los que hablan con denuedo? Cuando están llenos del Espíritu Santo. Recuerden eso, esto ya lo hemos explicado. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle nuevamente, otros enemigos. Es decir, mientras que estaba allá, ¿qué cosa hizo? Pues dice que evangelizaba, predicaba a Cristo. Y la Biblia dice que testificaba a los gentiles. Entonces sabemos que él predicaba en la calle, pero también predicaba en las sinagogas. Afuera los griegos querían matarlo y adentro los judíos también querían matarlo. Es decir, no había lugar pero donde no querían matarlo, pero él no dejaba de predicar. En Damasco testificaba a los judíos, allí en las sinagogas, como les estoy diciendo, pero en Jerusalén Dios dice que testificaba a los griegos, es decir, a los gentiles. ¿Y eso lo hacía dónde? Pues en la calle. Allí en la calle es lo que él hacía eso. Por esto sabemos que Pablo trataba siempre de aprovechar cada oportunidad que tenía para poder predicar a Cristo a los inconversos. Es decir, no perdía oportunidad. Siempre estaba predicando. Cualquier oportunidad. Podríamos decir que usaba su carnet de fariseo para poder predicar en las sinagogas y alcanzar a los judíos.
Porque recuerden que él era fariseo. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? ¿Verdad? Pero también testificaba a los griegos, donde ellos se congregaban. ¿Dónde? En el aire, al aire libre. Ahí en las plazas públicas. Él iba a donde estaban ellos. No esperaba que vinieran. Alguien dirá, es que yo quería evangelizar, pero no me he cruzado con nadie. Pues vaya al mercado a ver si no hay nadie. Ya saben qué día es mercadear, ¿sí o no? Pues vaya y lleve su bonche de folletos. Y aunque no les diga nada, repártales, aunque sea. Empiece por algo. Sí, empiece por algo. Versículo 30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarsa. Es decir, después de los problemas que tuvo allí en Damasco y en Jerusalén, Pablo se fue a Tarso. Versículo 31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Quién fortalece? El Espíritu Santo. O sea, sin el Espíritu Santo eso es imposible. El único que te puede fortalecer es el Espíritu Santo. Mientras que estaban ahí, Dios siguió haciendo la obra. Entonces, ahí en Judea, ahí en Samaria, porque todavía queda un poco más, ahí con Pedro y toda la transición, recuerden. Porque Pedro es el que Dios usa para todo ese proceso de transición. Pero Pablo no se quedó únicamente en la ciudad de Tarso. Miren en Gálatas, capítulo 1, versículo 18. Gálatas 1, 18. Y vamos a leer hasta el 24. Dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Por eso yo decía, solamente vi a Pedro y a Jacobo. ¿Recuerdan? En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Y no eran conocidos de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Tarso quedaba ahí en la región de Cilicia, que los romanos también lo llamaban Siria. Es en la región de Turquía el día de hoy, que está ubicada al norte del mar Mediterráneo. O sea, la Turquía de hoy es donde Pablo estaba predicando, donde estaba en esos momentos. ¿Y qué hacía Pablo por los 4 años que estaba ahí en Tarso y en Cilicia? Como ya lo leímos, ¿qué dice? Hechos 9:30. Cuando supieron entre los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron ¿a dónde? A Tarso. Se va a Tarso. Se ve en el año 38, perdón, en el año 38 después de Cristo, y luego no se vuelve a saber nada de él. Y aparece en escena en el capítulo 11 del libro de los Hechos, versículo 25. Es decir, vuelve a escena 4 años después. Es decir, el año 42 después de Cristo. Desde el 38 hasta el 42 está afuera. ¿Qué estaba haciendo? Se habrá ido de vacaciones. Estaba en las playas de Cilicia ahí tomando sol, ¿verdad? Porque tenía derecho. ¿Sí? En Hechos 15, fíjese, dice que hay hermanos en los gentiles de Siria y de Cilicia. Voy a leérselo ahí en Hechos 15:40 para poder darnos cuenta. Dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, donde ya había estado, confirmando a las iglesias. Ya había iglesias y no aparecieron de la nada. Alguien tuvo que predicarles. ¿Quién fue que les predicó? Pues Pablo. Pablo no fue meramente de vacaciones, sino que Pablo fue llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, qué importante es que podamos entender nuestra labor al llevar el mensaje de salvación. Estaba leyendo este libro que les mencioné al empezar, y decía, el predicar el evangelio de Jesucristo
es 100% redituable. ¿Sí entienden esa palabra? Ok. ¿Por qué? Si tú predicas el evangelio, es redituable. Si tú siembras la semilla, también es redituable. Y si no te escuchan, también es redituable para ti. Es decir, no hay pérdida en que tú prediques el evangelio de Cristo. Dígame, ¿qué negocio es 100% redituable? Dígame. Imagínense ustedes, imagínense el siguiente cuadro. A ver, ¿cuántos le van a los Tigres? A ver, ¿cuántos le van a los Tigres? ¿No? No, no, pues ya tienen 2 delanteros de fama internacional. Así que alegres. ¿Y a los Rayados cuántos le van a ver? ¿Le van o no le van? Que también se avergüenzan. Porque no me avergüenzo de mi equipo, diga. Ya quieren aplicar romanos. Ahí como escondiditos, ¿no? Porque quedaron a media tabla. Bueno, fíjense. Imagínense ustedes. El mejor delantero. Que le diga, mira ve, tengo una fórmula con el cual el 100% de los balones que vayas a disparar al arco van a ser gol. ¿Van a querer esa fórmula, sí o no? Pregunto yo. ¿Sí o no? Pues sí, cualquiera. ¿Es cierto o no? Pues así. Aquí hay una fórmula que es 100% efectiva, que no falla. 100% efectiva. El predicar es ganancia. El sembrar la semilla es ganancia. Y si te rechazan, también es ganancia para ti. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. ¿Es ganancia o no es ganancia? Ándele. ¿Se dan cuenta? Cuando te rechacen, cuando no te quieren escuchar, es ganancia. Es decir, no hay pérdida. Entonces a veces, ¿por qué no queremos evangelizar? No nos gusta. ¿Tener ganancias? Pablo no llegó a Tarso, hermanos, para irse de vacaciones. Llegó y dice que se esforzaba también en Tarso y en toda la región, alrededor se esforzaba por llevar el evangelio de Jesucristo. Se convirtió, tuvo un encuentro genuino con Dios que no tiene nada que ver con estos encuentros que hacen el día de hoy. Y después de tener ese encuentro con el Señor, simplemente se dedicó a cumplir la misión. Eso es lo que tiene que hacer cada uno de nosotros. Cuando verdaderamente conocemos a Dios, cuando genuinamente nos hemos arrepentido, hemos entregado nuestro corazón a Dios, hemos puesto nuestra fe en el Señor, entonces nosotros tenemos que ir y cumplir la misión. Dice que se esforzaba en la obra de ser discípulos, pero a veces no queremos que nos cueste. No nos queremos esforzar. En una oportunidad había una muchacha, era jovencita, tenía unos 20 y tantos años, 23, 24 años. Ella era la que dirigía la parte de evangelismo. Y salían todas las semanas a evangelizar. Un día regresando de evangelizar, estaba cruzando la avenida, no se percató y vino un carro, la arrolló. Y quedó en silla de ruedas. Y comenzó a decirle, Señor, tú permitiste que quede en silla de ruedas, ahora ya no voy a evangelizar más. Estoy en silla de ruedas, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo le voy a hacer? Y entonces le dice Dios, pues no son las sillas de ruedas las que te dan el poder, las que extienden mi gracia sobre el perdido. Mire, y encima, mira dónde vivo. Vivo en el 5º piso. ¿Cómo voy a hacer para bajar, subir y todo eso? No te preocupes. Yo soy el que hace la obra y te uso a ti. Lo único que vas a hacer es lo siguiente, dijo. ¿Tú quieres seguir trabajando? Yo te voy a hacer que trabajes. Y le dijo, tú vas a escribir, agarras una hoja y vas a romperlo en 3 partes. Y en la primera parte vas a escribir, venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y así le fue dictando a cada uno 3 versículos. Y dóblalos.
acércate a la ventana de tu casa. Y cuando yo te diga, tú tira un papelito. Señor, pero esto, ¿tú quieres cumplir mi mandato? ¿O no? Sí, Señor, tú sabes que quiero cumplir. Acércate a tu ventana. Y en eso, el Señor le habla y le dice, tira ahora ese papel. Tiró el primer papelito. Y cuando lo tira, el papelito comienza, ya saben, cuando está en alto, ¿no? El viento comienza así, comienza a caer. Y cuando está pasando por ahí justamente una mujer, y el papel se va por la cara. ¿Qué es este? Ya sé. Si hubiera sido mexicano, diría, ¿qué es este mugrero? Hubiera dicho, ¿no? ¿Verdad? Y agarra el papel y lo lee. Dice, venid a mí lo que estáis... No puede ser, dice. ¿De dónde vino? Y levanta la mirada y estaba la muchacha arriba. Dice, suba, suba. Le abre la puerta, saben que pues presiona el botón, ¿sí? Y le abre electrónicamente, le abrió la puerta y subió. Subió y llegó ahí. Dios la llevó hasta ahí. Y ahí, en silla de ruedas, ella le comenzó a evangelizar. Es decir, no hay límites para poder evangelizar. Y le estaba evangelizando y mientras tanto, el Señor dice, ve a la ventana y tira otro papel. Fue y tiró el papel. Igual venía el papelito. Y estaba pasando un hombre. Y en eso también se le atraviesa el papel y él iba todo enojado. ¿De dónde están cayendo estos papeles? Dice, ¿quién está tirando? Y la muchacha estaba arriba. Dice, suba, suba. Y lo sube. Así que hace con los tres. Y en eso, con la mujer, iba, la primera mujer venía con un bebé en sus brazos y le dice, ¿saben qué? Yo iba a ir a la autopista de alto tráfico, al freeway, ahí en Estados Unidos. No hemos comido 2 días y no tenemos nada para comer. Mi esposo nos abandonó. No tenemos nada con qué comer. No tengo que darle a mi hija. Y yo pienso que lo mejor es arrojarnos al freeway para que nos atropellen y muramos las dos juntas. Pero cuando yo leí esto, mi corazón fue cambiado. El hombre que subió le dice, ¿y usted qué pasó? Yo iba camino ahí al río que cruza la ciudad y me iba a tirar del puente porque tengo una deuda que es impagable. No lo puedo pagar. Y así que no merece la pena seguir viviendo con todo esto. Y el tercero dice, ¿y usted qué le pasó? Porque recuerden, eran 3 papelitos en ese día. No, dice, yo había comprado veneno, miren, acá está, para ir a la casa y suicidarme. Porque estoy enfermo terminal y no hay salida para mi vida. La muchacha los evangelizó. Ellos entendieron verdaderamente quién era el Señor. Se arrepintieron, pusieron su fe en Jesucristo y el Señor los salvó en esa tarde. Porque a Dios no hay nada imposible. Es decir, no hay pero que valga, que digamos, nadie podrá decir, yo ya estoy muy viejita y ya no puedo ni hablar. Pues sí, podemos predicar. O yo estoy tan jovencito que no sé. También podemos. Es que me falta madurez. Pues madura. O sea, no, nadie puede decir no puedo. Porque te puedes sentar ahí en la puerta y a los que pasan por ahí, por al frente, puedes evangelizar, aunque se regalen un folleto. Nadie de nosotros está exento de poder evangelizar. Pero tenemos que esforzarnos. Porque es nuestro deber, porque es nuestra misión de vida. Es la misión que Dios nos dio. Dios no nos dio otra misión, sino el poder llevar su palabra, llevar su evangelio.
Hermanos, tenemos que entender esta misión. Porque cuando nosotros podemos analizar y ver, entonces, ¿saben qué? Podemos nosotros darnos cuenta que eso es lo que nos compete a nosotros. Es la misión de vida. No hay otra misión más grande que esa. Dios no nos puso en esta tierra para ser grandes, famosos, millonarios. Si tenemos, qué bien, pero esa no es nuestra misión. Nuestra misión es poder llevar el Evangelio de Cristo para que otras almas también se salven. Lo que acabamos de ver de la vida y el ministerio de Pablo nos debe ayudar a entender algo muy importante. El evangelismo de amigos y familia versus la obra de evangelizar allí en la calle. Pablo nació allí en Tarso de Cilicia, ¿recuerdan ustedes? Por eso era Saulo de Tarso. Hechos 22:3 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Es por esto que también él regresa ya, ahí en Hechos 9, porque tenía familia, estaba preocupado por esa familia que tenía. Llegó a su casa, él testificó a lo de su familia, testificó a sus amigos tal vez, que ahí tenían, que fueron desde pequeños, estaban ahí, los conocía. Pero ¿saben qué? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos predicando a nuestra familia? ¿Está predicando a su familia? ¿Está haciendo ese gran esfuerzo? ¿Cuánto tiempo necesita para poder testificar a los miembros a todos los miembros de su familia? ¿Cuántos años hace que conoce a Cristo Jesús? ¿Y a cuántos usted ha predicado? ¿A cuántos de ellos ha predicado? ¿O no le importa que vayan camino al infierno y que si hoy mueren, usted, cuando esté a la presencia de Dios, tendrá que dar cuentas por no haber predicado el Evangelio? Usted puede hacer lo mismo, ir y predicar. Nosotros podemos hacer lo mismo con nuestras familias. ¿Por qué no sacar e imprimir o comprar un libro que sea evangelístico? Hay muchos, desde luego. Hay uno que se llama A un solo latido de distancia, que pienso que podemos mandarlo a imprimir. Pero entonces, ¿por qué no decir, ¿saben qué? Yo quiero ese libro. Voy a mandarlo a imprimir. Somos de 200 páginas, pero ese libro vale mucho si esa alma se salva. Tenemos que comenzar a hacer la diferencia. Podemos pedir o imprimir tratados que sean verdaderamente bíblicos, evangelísticos. Cada uno puede regalar un libro y un tratado. ¿Por qué en la Navidad, en lugar de regalarle un perfume, por qué no regala a su familia un libro de estos? Comience a considerarlo. ¿Cuánta familia tiene? Comience a ahorrar para todos esos libros. No sé cuánto vaya a salir, pero hay que hacer un esfuerzo en poder regalar si verdaderamente amamos a nuestra familia. Porque muchos de ellos ni siquiera saben quién es Dios. Creen en Dios como cualquier otro, pero no lo conocen como usted lo conoce, como a usted se le ha presentado. Cada amigo que tiene, a veces se preocupa en comprar una tarjeta muy bonita. Un libro puede ser mejor. Un libro como este que estoy mencionando. Entonces, tengamos nosotros que hacer eso. A veces tenemos servicios especiales e invitamos a nuestras familias inconversas. Pues también tiene que ser un buen momento para los que llegan, poder regalarles un tratado evangelístico. ¿No les parece? Es decir, no podemos perder una sola oportunidad. Si nos esforzamos, recuerde que esfuerzo representa tiempo, dinero, recursos. Eso es esforzarse. Podemos alcanzar a todas las familias, podemos alcanzar a nuestros amigos. Aún tenemos medio año en el cual podemos hacerlo. ¿Por qué no pensar
que a fin de año podamos ya tener alcanzados a gran parte de nuestra familia. Pero ¿qué hay después de todos los demás que no son nuestros amigos, que no forman parte de nuestra familia? Dice Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es decir, tenemos el deber de alcanzarlos con el evangelio. Si no le predicamos a Cristo, jamás podrán ser salvos. Si no predicamos a Cristo, si usted no predica a Cristo, ¿cómo podrán ser salvos? Por eso que ya el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 10, versículo 13, que es muy conocido: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare, aquel que obedeciere, aquel que se sometiere. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Porque nadie puede creer en el Dios verdadero a menos que usted se lo presente como tal. Porque muchas veces le han presentado a un diosito, a un Dios débil, a un Dios falso. Pero usted que conoce al Dios verdadero, usted es responsable de poder presentárselo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Porque muchas veces oramos y decimos: Señor, levanta gente para evangelismo, lleva a la gente. ¿Y qué de mí? Señor, úsame a mí. Eso es cumplir la misión. Yo voy a ir. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y muchas veces nos gusta decirle a otros, pero ¿por qué no este versículo lo aplicamos a nosotros? Muchos dicen que quieren evangelizar a la familia y a los amigos, y eso está bien, pero acabamos de ver que eso lo podemos hacer rápido si nos proponemos. Pero ¿qué después? ¿Qué podemos hacer o qué debemos hacer? ¿Cómo podemos comunicar el evangelio al resto de personas de nuestra colonia? No nuestra colonia, sino de nuestro municipio. Pues en nuestra colonia lo hemos hecho muchas veces. De nuestro municipio. Solamente hay una manera: yendo a la calle. Yendo a la calle es la única forma. Tenemos que evangelizar a los desconocidos, uno por uno, al aire libre, casa por casa, donde ellos se reúnen. Ahí es donde tenemos que ir. Porque es muy fácil agarrar e irse al cine, pero ¿por qué no te vas al cine a evangelizar? Ahí no se reúne la gente, yo pregunto. Sí. Claro, tenemos que ser creativos. ¿Dónde se reúne la gente? Que se van camino al infierno porque nadie les ha predicado el evangelio. Y es su responsabilidad el poder hacerlo. No hay otra manera. Tenemos que hacerlo. Y yo sé que este tipo de ministerio a veces podría resultar incómodo. Yo sé que evangelizar a los desconocidos a veces como que no nos gusta. Tememos al rechazo. Yo sé que a veces nos intimida, que nos da temor, que de repente, ¿qué nos vayan a decir? Pero para eso Dios nos capacita. Para eso Dios permite que tengamos talleres de evangelismo. Y si usted no vino, no fue porque no hay. Si usted no está preparado, no es porque no hay acá. Aquí le enseñamos cómo evangelizar. Hace tiempo yo les he explicado, yo evangelizaba de otra manera. Hoy entiendo cosas mucho mejor de hace 4, 5, 10 años.
Entiendo bien la misión. La misión es hacer discípulos. Entiendo bien la manera de cumplir con la misión, que es evangelizando. Entiendo bien cuál es el mensaje de la misión. El mensaje es la cruz de Cristo, la ley de Dios, la gracia de Dios y la decisión propia de cada pecador para que pueda ser salvo. Entonces, hermanos, el enfoque de este ministerio de la iglesia, aquí de la iglesia local, ha cambiado un poco, es verdad. No es como cuando empezábamos. Cuando empezábamos evangelizamos de otra manera. Sin embargo, ahora lo hago así porque tengo ese entendimiento que Dios me ha dado. ¿Saben qué? Y creo que es el camino correcto. El problema es que muchas veces preferimos, o es muy cómodo estar sentados y no quieren caminar juntamente con el pastor o con todo el grupo de evangelismo. No quieren crecer juntamente con el ministerio de la iglesia. Y no quieren vivir más cerca del patrón bíblico que nos dejó el Señor Jesucristo. No hay otra manera de hacer, de poder cumplir la misión. Y esto no está limitado a edad. Esto no está limitado a si eres hombre o eres mujer. Esto tenemos que cumplirlo todos. Entendiendo que es un gran privilegio, que no debe ser constituirse en una carga el poder salir y evangelizar. Tenemos que hacer el esfuerzo en la obra de evangelizar personalmente a todos los desconocidos. Tenemos que hacerlo. Si vamos a evangelizar México, ¿saben qué? Va a tener que ser con nuestro esfuerzo. Va a tener que ser con nuestro esfuerzo. Pero tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Y esto es lo bíblico. Este es el patrón predominante que vemos aquí en el libro de los Hechos. Ir y evangelizar. Y hacerlo con denuedo, con ganas, con ímpetu. Si usted lee el libro de los Hechos, todo el libro de los Hechos, marque usted cada vez que encuentra a alguien testificando a un desconocido. Y se va a dar cuenta las veces que se repite una y otra vez. Ese es el patrón bíblico. Es lo que la iglesia que Dios anhela. Pero para poder entrar tenemos que esforzarnos nosotros. Por eso que como pastor yo insisto en dos cosas. En la preparación. Por eso es el entrenamiento, por eso es el taller. Pero también en segundo lugar es la práctica. Porque algunos vienen y aprenden. Pero aprenden solamente para la cabeza. Y lo que va a producir es hacerse más cabezones, pero no más hijos de Dios, no más cumplidores de la palabra. Porque en la práctica hay que esforzarse y hay que poner en práctica el evangelismo. Mark Cahill, que es el autor de este libro, Lo único que no puedes hacer en el cielo, dice lo siguiente: yo creo sin duda alguna que el testificar es un talento que se aprende y cuanto más practica, más fácil llega a ser. Es decir, no venga con eso de que es que yo no sé cómo hacerlo. Pues practique. Practique, 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 practique. No se nace con eso, es algo innato, no lo es. Es practicar. Al igual que un deportista, no es un deportista de élite porque amaneció y ya nació y así fue. Es practicar, 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 practicar y practicar. Igual, usted jamás será un ganador de almas si no practica. No piense que la primera le va a salir bien. Pero si practicamos evangelizando en la calle por un año, sabe que el próximo año ya no va a ser tan difícil ni tan incómodo. Va a ser muy fácil. Va a ser algo tan natural. Y es que así se tiene que convertir el evangelizar. En algo natural, en algo parte de tu vida. Es decir,
Tú estás platicando con cualquier persona y de inmediato tú ya estás evangelizándolo, ¿no? ¿Cómo? Pues sin darte cuenta. Algo natural tiene que salir así. Va a ser como que hablar del clima. Y a las hermanas va a ser como hablar del manicure, evangelizar. O hablar del peinado. Sí, así va a ser, así de fácil. Pero para eso tiene que practicar. Si no practica nunca, le va a parecer difícil siempre. Tiene que practicar. Tenemos que comenzar a practicar. Por lo menos una vez a la semana hay que hacerlo. ¿Sabes poco? Eso poco compártelo con los demás. Tal vez tú no viniste, no tuviste la oportunidad, por la razón que sea, al taller. Pero por lo menos puedes agarrar un bonche de folletos, pedir acá a los hermanos. Y dígale, hermano, yo necesito folletos para poder salir y predicar. Tal vez no vayas a predicar. Tal vez lo único que hagas es, mira, le regalo esto y te vas. No importa, comienza por algo. Pero hazlo. ¿Por qué no te pones tú mismo una meta? Pues, por lo menos voy a distribuir 50 folletitos a la semana. 50 no es nada, hermanos. Les digo, yo lo hago. Cuando he salido, pues imagínense, 50 lo hago de inmediato. No es mucho, 50. Tal vez usted no va a hablar, pero empiece por algo. Vaya a los lugares donde sabe que hay gente y repártalos nada más con eso. Ore al Señor que en su misericordia pues use esos tratados. Y comience poco a poco, poco a poco, poco a poco. Cuando usted hace eso, está cumpliendo la misión. Evangelizar es como una plática. No es tanto como una presentación, una exposición de algo, no. Que va a salir aprobado y desaprobado. No, usted decídase hacerlo. Y el Espíritu Santo le pondrá las palabras en su boca para que pueda hablar. Así que converse con las personas. Llévela por la ley hasta la cruz. Recuerda que es importante. Y la decisión que Dios requiere de ella, que es arrepentimiento y fe. Son cosas básicas, son cosas fundamentales. Otro beneficio, después de testificar, después de estar practicando, va a ser tan fácil que va a agarrar cualquier cosa y ya va a estar evangelizando. Sin darse cuenta, ya lo estará evangelizando a los demás. Pero hágalo. Dígame, ¿cuánta familia ahora mismo? Si hoy muriera toda su familia, ¿cuántos de ellos se van al infierno? Póngase a pensar en eso. ¿Usted le habló? ¿Usted le predicó? Cuando Pablo se convirtió al Señor, dice, enseguida predicaba el Evangelio. Y todo el resto de su vida se esforzó para poder evangelizar. No se quedó tranquilo. Yo quiero que entienda que este es el fin que persigue esta iglesia. No es una iglesia de estar cómodos. Es una iglesia de poder seguir evangelizando. De poder seguir ganando a otros. De poder seguir llevando el evangelio. De nada sirve que solamente te llenes y te alimentes y digas, yo ya sé eso. ¿De qué sirve? Si no ganas a otros. Entonces hoy tienes que tomar decisiones. Y eso va a ser, yo no te puedo exigir, yo no te puedo obligar, soy el pastor. Pero tú tienes que tomar decisiones en tu vida, el poder hacerlo o simplemente querer seguir siendo un rebelde por toda tu vida. Pero lo único que te hago recordar es que un día estarás frente a frente al Señor. Si eres salvo, también darás cuenta de aquellos que no predicaste. Con tu vida, con tu testimonio, pero también con tus palabras. Porque muchas veces decimos una cosa y en el Facebook publicamos tonterías. Eso ya no está dando testimonio. Tenemos que vivir como cristianos. Atrévete a vivir como cristianos.
Atrévete a poder cumplir la misión como un verdadero cristiano y también a morir como un verdadero cristiano. Porque si no, no tiene sentido. Porque si ustedes no quieren, escúcheme bien claro, porque si ustedes no quieren alcanzar a su familia y a sus amigos, no crean que es mi responsabilidad el hacerlo. Son sus familias, son sus amigos. Y Dios los puso en su vida de cada uno de ustedes por una razón, porque Él espera que usted los testifique. Yo no lo voy a hacer eso. Usted es el responsable. Yo tengo amigos a los cuales yo les testifico. Y usted tiene sus amigos, y usted tiene su propia familia a la cual usted tiene que testificar también. No es mi responsabilidad. Yo le voy a ayudar con mucho gusto si usted no sabe algo, pero no voy a hacer la obra que a usted le toca. Es su responsabilidad. Haga su esfuerzo, saque su tiempo, saque sus recursos para alcanzar a su familia y también a sus amigos, de tal forma que muchas almas puedan ser salvas por la predicación del Evangelio. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Pero ¿cómo invocarán a alguien que no conocen? ¿Cómo? ¿Quieres decidirte a anunciar las buenas nuevas a tu familia, a tus amigos, ahora? ¿O quieres que reciban las malas noticias cuando ellos estén condenados y digan, por la culpa de él o la culpa de ella estoy en este lugar de tormento? Y eso te marcará para toda la eternidad. Tú decides. ¿Te deleitas en obedecer a Dios? ¿O te le quieres levantar como un rebelde en contra del Dios santo, excelso, maravilloso, que dio a su único Hijo ahí en la cruz? ¿Te importa si la gente te rechaza o te importa lo que Dios te manda? ¿Qué importa, hermanos, si nos rechazan? ¿Qué importa si nos tiran la puerta en la cara? ¿Qué importa si nos botan? Pero importante es que ellos conozcan a Cristo. ¿Qué importa aún si nos golpean, pero que ellos conozcan a Cristo? ¿Qué importa aún si nos escupen en la cara? No importa eso. Lo que importa verdaderamente es que puedan conocer a Cristo y que sean salvos. Hermanos, tú tienes que decidir. Tú tienes que decidir. Yo no puedo decidir por ti. ¿Dónde quieres ver a tu familia de aquí a 100 años? ¿Dónde los quieres ver? ¿Condenados en el infierno o en la presencia de Dios?